¿Qué piensas tú sobre las heridas de infancia? Las heridas de la infancia al final siempre se basa en esto de esas heridas emocionales que se crean desde muy pequeños. Uno, ¿cómo reconoce que tiene una herida de infancia? Todos tenemos heridas, es inevitable, o sea, nuestro diario vivir nos da a entender eso. ¿En qué edad uno podría decir que ya creó su identidad? Yo creería que para poder tomar en cuenta eso, Melinda, de alguna manera necesitamos tener demasiado autoconocimiento. Y uno tiene que ser tan selectivo con las personas que uno se junta. Uno se mete a un círculo Porque eso y es lo que va a influye. absorber. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Quiero Terapia. Seguimos en compañía de nuestra psicóloga de confianza, Jimena, y de quien les habla, Sara Edilma. Jimena, ¿cómo estás? Bien, Melinda, ¿tú qué tal? Yo el día de hoy les traigo una sorpresa maravillosa. A ver, cuéntanos cuál es esa sorpresa. Estoy con mi colega hermosa, preciosa, se llama Marta Ramírez. ¿Cómo estás, Melinda? Hola, bien, súper bien. Emocionada de estar aquí con ustedes. Qué bueno, Marta, un placer conocerte. Igual. Estamos aquí con Jimena, tocando esos temas de infancia. Esos que, ¿verdad?, nos llegan al alma también de vez en cuando. Sí, y también poder compartir casos conocidos o para aquellas personas que nos están viendo, si de pronto se identifican con esos temas que estamos tocando y esa Correcto. compañía de ustedes dos, psicólogas clínicas, de pronto qué tips les pueden dar para ese suceso que pudo haber ocurrido en su infancia y pues que tenga una mejora ahora pues en su adolescencia o en su adultez. Claro, yo creo que me encantaría también que vayamos empezando, Marta, un poco con este tema, ¿verdad? Sé que todos hemos llegado a tener heridas de infancia, no sé si te han llegado pacientes de repente así, pero creo que de alguna manera pues tratamos de irlos como guiando, brindándoles herramientas que necesitan. Y me encantaría saber, mi querida colega, ¿qué piensas tú sobre las heridas de infancia? Bueno, la verdad que este tema es muy interesante, quiera que no, en algún momento dado lo vemos mucho en clínica, creo que tú me entiendes un poquito en ese sentido, y últimamente sí han llegado a clínica en estos casos, ¿verdad? Las heridas de la infancia al final siempre se basa en esto de esas heridas emocionales que se crean desde muy pequeños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta ya en nuestra edad adulta? Definitivamente cuando nos empezamos a relacionar. Esa era como mi pregunta técnica, pues en la parte más profesional para ustedes. Uno, ¿cómo reconoce que tiene una herida de infancia? O sea, ¿cómo uno reconoce que está presentando un problema y la raíz o la causa es una herida de mi infancia que probablemente reprimí y ni siquiera sabía que la tenía o ni siquiera recordaba que la tenía, pero me está pasando a un problema mayor? ¿Qué sería ese suceso? ¿Vas tú o contestamos las dos al mismo tiempo? Yo creo que en esta ocasión es cuando tú ves una acción o vienen ya haciéndose evidente tus creencias, ¿verdad? ¿A qué me refiero yo con esto? Nosotros desde los 0 años hasta los 7 añitos, ¿verdad? Tenemos esta capacidad de poder ir siendo como esas esponjitas, ¿no? El ir viendo qué es lo que está a nuestro alrededor, cómo se relacionan las personas que están a nuestro alrededor. Y justamente ahí viene nuestra creencia, ¿verdad? Desde, ok, mamá, papá son los que están en casa, vamos teniendo esa creencia, ¿no? Entonces, de a partir de ello, cuando nosotros en nuestra edad adulta ya vemos que en algún momento dado esto está siendo afectado por una relación ya personal de nosotras, justamente viene esta parte de cómo poder identificar estas heridas. Pero para ello no sé si también damos una pequeña explicación de cuáles son estas heridas de la infancia para que también podamos ir creando como conciencia de cuáles son, ¿verdad? Cómo las podemos ir identificando poco a poco y pues no sé si tú tienes algo como para complementarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sarita, Linda y Marta, yo creo que de alguna manera pues estamos creciendo, casi siempre vamos así absorbiendo como que fuéramos una esponjita. Y poco a poco se van generando, todos tenemos heridas, es
inevitable, o sea, nuestro diario vivir nos da a entender eso, que obviamente van a haber causas de fuerza mayor. No sé si a ti te ha pasado, mi linda, que sientas algo por ahí, pero usualmente... Okay. Claro, yo también. A mí todavía me pasa. no pasemos Pasemos acá. la página. No. Yo creo que de alguna manera, pues, todos lo vamos identificando ya cuando estamos un poco más grandes. Incluso en algunos adolescentes empiezan a ver ciertas cositas que dicen, bueno, estoy formando mi identidad, hay cosas que vuelven a ser problemas, vuelvo a absorber ciertas heridas ¿Creen después. ustedes que en qué edad uno podría decir que ya creó su identidad? ¿O va cambiando conforme al tiempo? Uy, yo te soy sincera, yo sí considero que constantemente estamos incluso... pasa algún suceso y vuelve una creación nueva de un personaje. Hay un colega Sí, es como que me lo dice constantemente. El dicho de que te mueres y renaces, pero es el tema más como que sientes un dolor profundo que renace a un nuevo ser, es decir, a una nueva identidad. Obviamente sigue siendo tú, pero con una nueva forma de vestir. Eres tú, pero con un gusto nuevo musical. Eres tú, pero con nuevas relaciones públicas, como un nuevo círculo de amigos. Y es que hay un tema que, digamos, ya de adulto a uno siempre le dicen, observa, pero no absorbas, cuando desde la infancia venimos absorbiendo todo, cómo hablan nuestros padres, cómo se comunican, lo que escuchamos. Entonces, ¿cuál es ese consejo que ustedes podrían dar, tanto personal como profesional? Pero tú dices en el sentido de cómo tomar conciencia. No, cómo después de que toda la infancia venimos absorbiendo, ¿sí? Implicando si hemos sanado o no las heridas, a la parte de ya observas, pero no absorbas. Uy, yo creería que para poder tomar en cuenta eso, mi linda, de alguna manera necesitamos tener demasiado autoconocimiento. De alguna manera ese es como un filtro. ¿Te acuerdas que hablábamos un poquito de eso? Los filtros. De estar también como con filtros, pero también el autoconocimiento, ¿verdad? Creo que, no sé qué opinas tú, mi linda, de alguna manera sí creo que el estarse conociendo constantemente. Sí, creo que me di a entender con lo que tú me decías. Ok, observo, pero no absorbo, ¿verdad? Justamente dentro de este temita es como desde la base en que nosotros somos seres humanos evolucionando, ¿verdad? Estamos en constante cambio. Pero ¿qué pasa con esto? Es que nosotros nos vamos a ir identificando con ciertas cosas que están a nuestro alrededor. Y ahí vamos a hacernos como esa pregunta, ¿no? De decir, ¿será que puedo yo observar no solamente o me estoy identificando? ¿Verdad? Es como esa idea de ver cómo van surgiendo también esas heridas, ¿no? De el ir viendo cómo nos vamos sintiendo, qué nos resuena también en esa parte de qué necesidad tengo yo en ese momento, ¿no? En relación a ello. Parte de esto creo que también es de el saber de que muchas veces cuando nosotros observamos y no absorbemos, como tú lo decías, viene desde esta parte de cambio. Vemos como esa parte de decir, bueno, con este grupo de amigos no me siento cómoda o no me siento cómodo. Entonces, sí, no sé, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en la U, obviamente uno en la universidad también vamos absorbiendo ciertas cosas de nuestro entorno y uno tiene que ser tan selectivo con las personas que uno se junta. Uno se mete en un círculo porque eso es lo que va a absorber. Pero ¿ustedes creen que el hecho de observar y absorber está trillado? Es decir, ¿es mejor no ser tan limitante a no absorber, sino simplemente ser selectivo? Las deja ahí pensativas. Es que traté de entenderlo, fue como porque mira, estamos hablando de que que en sí uno absorbe pues por evolución, por el círculo que está en el momento. Claro. Pero por entonces, más que intentes ¿creen ustedes que es mejor simplemente uno no limitarse a, no, es que yo no observo, no, sino a simplemente ser selectivo de verdad, esto pues me aporta a mí, lo hago parte de mí? Aunque claro está que ya eso es un nivel de madurez en el que no sé si uno llega, porque uno lo hace, pero llega un momento en que inconscientemente uno se autosabotea. Sí. No, ella dijo, no, me pasó. Efectivamente, a todos nos pasa. Sí. Y es que, ¿sabes? Me encanta lo que estás diciendo, Sara, porque de alguna manera, sí es cierto que podemos venir, observar y decir, tal vez con este sí congenio, con este. Ahora tú ves a esa persona, puede ser una chica, por ejemplo, una amiga, y tú, este caso yo ya lo reconozco. Hola, adiós. Quiero hacer algo. Por favor, retirémonos. Ya viví, uno ve como esos parámetros que ya como esos tips que uno dice, esto ya pasó, mejor no.
cambiemos de página. Así justo. Y sabes que eso es lo bonito, que considero que las heridas de abandono o las heridas de infancia, uno empieza a identificar porque empieza a tener conflictos afuera también. Entonces es como algo no está como que funcionando. Porque uno cree que es normal y cuesta darse cuenta en la realidad de que no, de que sí hay un problema, de que sí necesita terapia. Ahí sí, efectivamente. Bueno, Sí, ese es en un caso interpersonal, bueno, de pronto de nos conocemos y yo lo identifico, pero digamos en esas personas que lo identifican en sueños. La verdad, yo no sé si a ti te ha llegado. No, creo que son más conscientes los casos que me llegan de... O sea, que como diga, por ejemplo, yo soñé tal cosa y uno cree, ¿será que es normal o no? En el común puede que no le preste atención, pero no se te han presentado ese tipo de casos. Pues digamos, yo no lo he vivido, pero sí pues he visto como así conversaciones en las que es que tal persona soñaba tal cosa y por eso como que tenía una herida de infancia o tenía como algo reprimido. Entonces ya puede ser basarse más en las emociones. Ok, creo que tal vez ella se refiere un poco más como a un sueño como... de estrés post-trauma, por Ok. ejemplo. Eso es un estrés post-trauma. Bueno, eso no lo sabía. Sí, creo que hay una diferencia, no sé qué pensás, hay una diferencia abismal del estrés post-trauma, son como recordatorios que se quedaron ahí guardaditos y de repente viene un flashback y tú dices, oye, ¿será que lo viví o no lo viví? Entonces te genera y lo vuelves, es como revivir esa experiencia traumática que efectivamente sí causa muchas repercusiones, pero aparte son estas como heridas de infancia que de repente somos más conscientes por eso, que empezamos como a tener más conflictos y hay un punto donde dices, no, ya no puedo más. O sea, genuinamente ya con mi vida ya no puedo más. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy teniendo problemas con amistades que nunca tuve? O ¿te acuerdas que hablamos también con ella? Platicamos un poco de como las relaciones de pareja. ¿Por qué sigo teniendo? El apego y el afecto. Sí, y las heridas de la infancia sí se relacionan con el apego. Total. De hecho. Y es que el apego es un tema tan amplio porque puede que sea apego a una pareja, que es como en pronto lo común, pero puede ser apego a una amistad, apego a una mascota, apego a un trabajo, o incluso apego a un objeto. Yo me acuerdo que en eso sí me identifico porque, digamos, yo siempre tenía como el peluchito, tenía como un copito y siempre era el como que ahí. Si yo salgo a mi casa, no, me quiten el copito. Me voy con copito a todas partes. No. Y si me imagino, cuando yo llegué aquí a trabajar a Guatemala, yo creo que si el supervisor está viendo eso, ya él me voy a llegar y ya entra a las 9 y uno con copito. Sí. Y yo con copito no se mete. Ni pena, o sea, era copito. Y sabes que eso es más común, o sea, de verdad, incluso en niños o incluso en adultos. A mí me pasa que cuando voy a un lugar totalmente nuevo, yo usualmente siempre llevo un anillo que para mí es como muy importante o objetos que para mí son importantes y que me hacen sentir segura. ¿Se le podría hacer como anclas? Es como o sea, si lo quieres ver de alguna manera, es como un ancla, porque me recuerda, a mí me calma. Te centra. Me recuerda. Te hace sentir segura. Es un momento bonito. Totalmente. Es un momento bonito, como especial, donde yo digo, bueno, ahí ya respiro. Te centras. Como vuelves a ti. Bueno, Marta, cuéntame tu experiencia. ¿Cuál ha sido un caso así de herida de infancia que tú digas, este es un reto para mí porque de verdad quiero ayudar a esta persona y identifico que ahí hay una herida? Ok, creo que uno de los casos que ha estado muy presente es que reconocen que está la herida de la infancia como tal. En este caso era una herida de abandono como tal y también de rechazo. Tenemos la invitada de hoy, que es Marta. Vamos a continuar retocando ese tema sobre heridas de infancia. Marta. Sí, justo. En terapia sí se ha presentado estos casos, como te mencionaba. Estas dos heridas del abandono y el rechazo que fueron bastante evidentes en terapia, es de empezar a identificarlas, ¿verdad? Pero acá una problemática que siempre se nos da al momento de enfrentar estas heridas de la infancia es de que el paciente esté dispuesto a trabajarlo.
Esa es la palabra, Esa es la disposición. Disposición, Total. exacto. La Si disposición. el paciente no está seguro al 100% de poderlo trabajar, empezar a identificar sus necesidades en base a las heridas de la infancia, cuáles no fueron atendidas cuando era pequeño, cuáles son las que ahora como adulto busca, quiera que no. Ahí está como ese dilema de decir, bueno, ¿estamos listos para identificarlas? O bien desde la parte de, como mi yo adulto, las puedo yo ir saciando, ¿verdad? Desde el punto de ello. Me pasó que en este caso, pues no puedo dar como más información sobre ello por la parte de la confidencialidad, pero sí es algo en donde tratamos de dialogar, ¿verdad? Y dijimos, por el momento lo vamos a dejar como un objetivo ahí puntual desde el objetivo terapéutico, pero vamos a ir poco a poco viendo cómo se va relacionando a esto y pues creo que el primer paso que a mí me gusta el permitirles a mis pacientes que puedan ir expandiéndose dentro de este tema es que empiecen a identificar si se sienten cómodos, si no se sienten cómodos y de a partir de ello empezarlo a trabajar. La cuestión es que estamos como tan ocupados en el entretenimiento de la vida, sea podcast, música, No sé qué. trabajo, o incluso Total. estudio, que es más común no reconocerlos o hacer de cuenta que simplemente no está pasando. Y eso es a lo que venimos con el tema de la disposición. Diferente el caso de la persona que sabe que algo pasa y está dispuesta a arreglarlo a la persona que definitivamente entró como en un total no y en una total negación. Total, yo no sé si tú ya tuviste alguna herida de infancia que hayas dicho, bueno, ya me sobrepasó abismalmente. Total. Pero a mí sí me ha pasado, o sea, incluso yo tuve una herida de abandono Somos dos. gigantesca. O sea, de verdad, fue el violincito, por favor, ayúdanos. La verdad es que sí tuve una herida que fue bien profunda y tuve que irla trabajando y todavía, aún actualmente, sí me he dado cuenta que tengo que seguirla trabajando, porque aunque he identificado como que algunas cositas, hay temas que todavía están inconclusos. Entonces tengo que ir moviendo porque si movemos un hilito acá, se mueve el otro. Nos vamos como que moviendo de alguna manera. No sé si a ti te ha pasado, mi linda. Yo también, creo que... ahorita que tú decías la herida del abandono, me ha pasado también. Creo que es algo que he estado trabajando en terapia también y ahí sí yo aplico dentro de veces, no quiero ir a terapia porque sea lo que me voy a enfrentar. Pero total. de alguna u otra manera es de ir teniendo como en cuenta lo que tú dices, ¿verdad? Es como un vaivén, ¿verdad? De decir, bueno, ¿qué es lo que yo identifico? ¿Qué es lo que yo ahorita quiero trabajar? ¿Qué es lo que no? Y también ir entendiéndote, ¿verdad? Creo que viene la parte del autoconocimiento totalmente muy principal en ese aspecto, ¿no? Siempre tenemos que estar como en esa constante de ponernos como ya sea en el espejo o ya en una perspectiva como más grande, decir, bueno, ¿qué es lo que yo soy ahorita en estos momentos? ¿Qué pasa en Marta ahorita, tanto emocional como también en mi alrededor, ¿no? Y más cuando empiezas tú a tener como conciencia de esas heridas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo sabe uno que ya superó esa herida de la infancia? Yo sí considero que ya es cuando aún así ya la identificas y ya la emoción no se genera de la misma manera y tu conducta ha ido cambiando. Nuestra corriente es como... No es tanto de sensación, sino más de conducta. Sí. Sí, porque al final alrededor tuyo siempre miras algo y te puede generar como un impacto, ¿cierto? Una emoción. Lo detona. Lo Sí, lo detona. detona. Es un detonador. Entonces, lo que haces usualmente es que ya no reaccionas de la misma manera en que solías hacerlo y eso genera menos impacto en tu entorno. Sí, y ya te consecuencias, identifico sí. como esas palabras o digamos algo fuera de contexto y alguien dice una palabra pero para ti es un detonante y actúas de una manera en que nadie entiende por qué actuaste así, pero tú internamente sí sabes que tienes en ese proceso. En el momento de que eso cambia y que ya no interactúas así es cuando ya identificas que esa herida pudo haber sanado. Correcto. Ok, ya has avanzado, ¿verdad? Ok, Como Marta, en eso. cuéntanos para las personas que están viendo el episodio No Quiero Terapia del día de hoy, ¿cuáles son esos tips para sanar una herida de infancia? Ok. Una, ir a terapia. Por favor. Entonces, no se vean que las Vayan con serio. un especialista. Ya lo hablamos, no se autodiagnostiquen. Por favor, por favor. Sí, Sí. uy, contesto en paréntesis, una vez tuvimos un episodio donde hablábamos de cómo las personas se
diagnóstica de lo que veían en redes sociales. Entonces, digamos, basado en este programa, aquí tenemos 2 profesionales clínicas que sí les pueden dar como mensajes y tips, o que incluso pueden escribir en los comentarios del programa para que puedan contactarse con ellas, para que así tenemos como quizás otro invitado que quiera compartir esa herida de infancia. Sí, claro, creo que... Ay, qué malo, producción dijo que no. Ya intentando colaborar con la causa. Uno aquí esforzándose. Sí, de verdad. No, creo que ese es como el primer tip. Creo que en redes sociales hay mucha información, tanto información válida, buena, que es bastante rescatable, pero hay veces en donde de qué perspectiva también la quieres tú tomar, ¿verdad? Entonces ahí es donde está como ese dilema y por eso decimos vamos a terapia con esto. Otro tip que yo les digo a mis pacientes en clínica es de que empiecen a identificar cuáles son esas creencias que están muy constantes en ellos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo con estas creencias? Es de, yo crecí en un ambiente en mi familia en donde mamá estaba al 100% en casa, papá estaba afuera, ¿verdad? Entonces, esa para mí es como una creencia que viene desde la parte de la infancia, ¿verdad? Ese es como un ejemplo que yo les doy. Pero es de empezar a identificar esto para poder también decir, ok, ¿me siento yo cómodo en lo que yo estoy haciendo como yo de adulto? O definitivamente no, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos ahí haciendo como esa expansión, ¿verdad? Yo he estado mencionando mucho como las necesidades, ¿verdad? En muchas ocasiones, las necesidades en las heridas de la infancia es muy evidente, por ejemplo, el de decir, ok, mamá estuvo presente, papá estuvo presente también, o no. En ese caso es una necesidad que como seres humanos, como niños, necesitamos que mamá nos lleve al colegio, que papá esté presente para jugar. Y para eso los shows también. Para los shows también, exacto. Desde ahí crece como una identidad y una personalidad de esa persona, de ese ser, de tanto como el que es acostumbrado a que le realicen todo, a tanto como a lo que es la independencia y como que alguien puede ser, pero yo no, yo lo puedo hacer solo, o incluso a la persona que dice, no me dejo que me ayuden porque no necesito ayuda. Y puede que lo necesite, pero se acostumbró a coger toda esa responsabilidad en sus manos que simplemente no es que no quiera, sino que le cuesta aceptar que necesita ayuda. Yo creo que por eso los colegios siempre llevan esa normatividad de que así como hay un docente, tiene que haber un psicólogo, porque empieza como a tratar desde la niñez esos casos que se van presentando. Sí, totalmente. Y creo que también por eso involucra mucho también a los papás en los colegios, ¿no? Que esté presente, como tú dices, en los actos de estar ahí. Yo recuerdo que, o sea, si mi psicóloga de colegio me está viendo en estos momentos, creo que no me ha podido olvidar. Sí, estaba diariamente ahí, porque ahí. Diariamente, todos los días, yo llegaba el rector, y yo, pero, ay, es en serio. Y uno niño a veces no entiende. Yo decía, pero que yo estoy en mi puesto, yo qué estaba haciendo. Claro. Pero era como que era muy aislada. Entonces, para ellos, un niño no es que tiene que ser. O sea, pasaba de ser muy hiperactiva y en un lapso era como. Ya no me hables. No me toques. Se me acabó la batería social. Si alguien me hablaba, yo le hacía el feo. Entonces, digamos, uno de niño no reconoce que esos cambios de actitudes, o podría decirse que bipolaridades, no es normal. Entonces, ahí empieza el cambio. Pero digamos, ya hay un proceso y es que tú llegas y vas a psicología y hablas todo. Inicia como pues un diagnóstico, pero llegas a tu casa y si tus padres no logran entender que se está haciendo ese proceso, como que no, pues no va a haber un avance. Claro. Total, y creo que solo para que lo tengamos como subtítulo, herida de abandono, que creo que Dani le dijimos, solo lo dijimos cómo nos pasó, pero ni qué era. Sí. Herida de abandono es cuando usualmente hay un papá o una mamá que no está presente y que obviamente un niño tiene esas necesidades, ya sea como en el colegio, como hablamos, que no estuvo presente, o de repente que estábamos en casa y nos pasó algo fatal, no sé, nos cayó el gato dentro de la lavadora, yo que sé, saltó, lo que sea. Casos de la vida real. Casos de la vida real, pero el gato en la lavadora. Touché. Y después de que sucedió eso, buscamos ese apoyo emocional y no está. Entonces, poco a poco, ya después nos cuesta empezar a decir, necesito ayuda. ¿En qué momento lo necesito? Si las veces que estuve buscándolo, no estaba. Eso es súper duro. Creo que Marta también ha ido como expandiendo un poco el tema. No sé si a ti te pasó también en algún momento. Bueno, podemos abarcar heridas de la infancia, pero yo creo que no hay necesidad de solamente la infancia. En el lapso de la vida hay un momento en el que simplemente puede crear una herida
dependiendo como la fortaleza. Es decir, un ejemplo de caso de una persona que haya tenido sus padres, no tenga ninguna, pues ningún abandono, ningún apego, haya tenido una muy buena crianza, pero a mitad del camino por la que en la juventud tipo universidad, ya después de el crimen del colegio, ya en la universidad, Duro. si se le presenta un suceso, desde ahí se puede recrear una herida hacia la adultez o necesariamente tiene que impactar desde la infancia. Creo que eso se basa en la infancia como tal, pero ahí yo te diría, son heridas emocionales evidentes, ¿verdad? Ya en tu edad adulta. Porque si la persona viene ya de un apego seguro, viene ya desde un punto en donde ha estado muy bien desde su parte de la creencia e identidad. Sería algo como poco común que sea inquebrante, ¿sí? Se podría decir que sería inquebrantable. Ya tendrá que ser una persona muy cercana para que pueda sentir como ese furor. Creo que ahí sería como, siempre todos somos humanos al final y sentimos de la misma manera, ya sea si es de la infancia o si ya es de nuestra edad adulta. Pero no sé qué piensas tú, Jimé. Total, desde la creo experiencia. que en Bueno, eso... danos esos mensajes Ese es del uno día de los del tema de hoy. mensajes clave. Total, ese es un mensaje clave, que al final todos somos humanos Sí. y que todos vamos a tener heridas. Inevitablemente lo que pase, busquemos para arriba o para abajo, las heridas por ahí van a estar, pero lo importante es irte como autoeducando, tomando en cuenta, ok, tomar conciencia, qué quiero en mi entorno, hasta dónde Ok, quiero llegar. educarnos, tomar conciencia, Autoconocimiento, autoconocimiento y disposición. Total, eso sería lo importante. Sí. Bueno, entonces, esas serían pues las conclusiones del tema de hoy. Y así un caso que, digamos, tú personalmente hayas sentido y ya hayas solucionado. Porque yo me imagino que una herida de infancia que probablemente todos tengamos y tú en la parte de la educación, tú vayas estudiando y digas, ay, yo tengo esto. O empiezas a identificar cosas que probablemente una persona en otro tipo de trabajo común no identificarían. ¿Has logrado solucionarlas? ¿En el caso personal o ya en clínica? Algo personal, así, un mensaje cortico de superación, así que tú digas, yo lo identifiqué y lo resolví de esta forma. Ok, yo creo que fue el tema de la humillación, tanto La como en el humillación. estudio como tú dices. Lo logré solucionar, obviamente en terapia, y dije, oh, bueno, este es momento de ir expandiéndome en este caso y decir, bueno, me sentí humillada en ese momento, ahora lo voy a ir trabajando en parte de autoestima, autoconocimiento y también de el sentir esa compasión conmigo misma al momento de identificar. Okay. Eso es un muy buen apunte. Bueno, Marta, mi compañera de confianza, Jimena, Preciosas. muchas gracias por esos mensajes acerca de las heridas de la infancia. Y esto ha sido todo en un episodio de No Quiero Terapia.